Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en un nuevo capítulo del podcast de Marathon Mayor Chile. Hoy día nos acompaña una corredora que conocimos hace muy poco, pero que nos llamó mucho la atención su historia. Ella es Charlotte Bonfort. Ella es chilena. Estuvo viviendo un par de años en México. También lleva varios años corriendo ultradistancia. Y hoy día está llegando, de hecho nos acompaña desde Estambul. Ella está llegando al nuevo desafío que tiene, que es en Capadocia, que es una distancia de 120 kilómetros y que es parte del serial de Maratón de Sables. Entonces, buenos días, buenas tardes por allá, Charlotte, y bienvenida al podcast. Y bueno, queríamos partir. Quisiera que nos contara un poquito más de ti, cómo llega a correr y cómo llega a esta ultradistancia. Obvio, perfecto. Bueno, hola a todos. Acá ya es tarde, van a ser las 4 de la tarde, tengo 7 horas más que Chile. Agradecer por el espacio. Y a ver, primero contarles, yo ya llevo 10 años corriendo, partí corriendo en calle. Tengo 29 años, así que cuando era harto más joven. Partí en el colegio porque yo jugaba voleibol y mi entrenador de voleibol una vez me dijo, debería ir correr como para ayudarte en el deporte, pero yo era de las que corría 2 kilómetros y me tomaba la micro de vuelta a la casa o llegaba caminando porque no me daba más. Em, y tuve un hito muy claro en mi vida que fue en la universidad, como en segundo año, fui con mis amigas a Torres del Paine, era mi primer mochileo, mi primera acampada con mochila, con todo. Y ahí encontré que el paisaje era espectacular, que era todo increíble y fue un clic que me hizo en la cabeza y dije, wow, necesito conocer más montañas, necesito conocer más lugares así, meterme mucho más en esto. Y ahí empecé a mezclar como ir a conocer lugares, estar en la montaña y correr. Y de ahí de a poco fue saliendo el trail. Y en la universidad estuve metida en la selección de cross country, que para los que no conocen, el cross Perfecto. country es una disciplina cortita, son 6 kilómetros de competencia, pero se compite en equipos donde se va acumulando el puntaje por cada uno y ahí competía por la Universidad Católica. Y ahí me hice muy amiga de una corredora de trail, la Pancha León, que hoy en día también compite ahí en Chile. Y empezamos a meternos en nuestras competencias de trail. Creo que mi primera carrera de trail fue un climbing tour o algo así. También muy cortito, recién partiendo y me encantó. Y de a poco yo soñaba con hacer ultradistancia, pero lo veía súper, súper, súper lejano. Sabía que me quedaba un largo proceso por delante y mi sueño era ir a los 50 kilómetros de Navarino. Eh, De los dientes navarinos. Eso. de los dientes navarinos, sí. Y no me atrevía a hacerlo porque yo decía, si es que voy a los 50, como no quiero sufrirlo. No quiero como tener que caminar todo el rato o pasarlo mal o demorarme infinitas horas, entonces quería prepararme bien. Y hubo un tiempo que me empezó a ir muy bien compitiendo en Chile y decidí meterme con un entrenador porque yo no estaba con entrenador ni nada. Y empecé a entrenar con Claudio Nieto, con Primer Umbral, que ahí en verdad. Con los nietos del tren. Sí, justamente. Ahí alcancé a estar como 1 o 2 años antes de irme a ir a México, y me sirvió mucho porque me ordenó mucho. A mí me encanta el deporte, entonces no solamente corro, también me gusta la escalada, me gusta la bicicleta, me gusta la montaña, la alta montaña, entonces necesitaba alguien que me ordenara para no estar mezclando esto todo el rato y aparte que me lesioné fuerte por primera vez. Y ahí dije como, wow, esto igual es serio. Entonces ahí preferí ya meterme con un entrenador, con él mejoré muchísimo y también todos los deportistas que estaban metidos con él son de alto nivel, entonces como mucho compañerismo, pero sí nos presionábamos harto entre todos y creo que eso fue bueno, como un compañerismo positivo que nos empujábamos entre todos. Y después de eso, bueno, me inscribí a Navarino y hice mis primeros 50 kilómetros. Me lo sufrí muchísimo, pero me encantó. Me encantó el desafío, sobre todo a la cabeza que uno se pone, porque ya hay una cierto kilometraje que ya deja de ser el cuerpo, los músculos, que ya es mental. Claro. Entonces, ese desafío a mí me encantó. Y justo coincidió con que me fui a vivir a México y me fui a vivir a México en abril del 2024 por trabajo. La empresa en la que estaba trabajando acá me mandaron a abrir mercado y armar equipo de marketing. Yo trabajaba en marketing allá.
Y allá me empecé, quería seguir con el mundo del running, las carreras, todo, y empecé a encontrar gente, me hice muchos amigos que corrían. En México todo es altura, o sea, Ciudad de México, que era donde yo vivía, está a 2.400 de altura. Y las montañas donde íbamos el fin de semana, por decirte, no sé, los que vienen en Santiago conocerán, el Manquehue, el Carbón, que están a 1.500, 1.800, en México era todo lo contrario, o sea, la base era desde 3.000 para arriba. Entonces empecé con un entrenamiento de altura sin quererlo, porque era lo que había, muy duro, y me sirvió muchísimo, mucho, mucho, mucho. O sea, noté que empecé a volar cuando bajaba de como ya algo más cercano al nivel del mar, así. Entonces, ahí también empecé a hacerlo como más competitivo. Y en enero del año pasado me invitaron a participar de el circuito de trail que hacen en Latinoamérica, el circuito latinoamericano de trail. Ya, Y perfecto. fui a competir a El Salvador y ahí compitiendo en El Salvador em, gané la general de mujeres. em, y cuando uno ganaba una carrera de circuito, te invitaban a la siguiente carrera en otro país, que cada mes era una carrera en un país siguiente. Y ahí en Y febrero eso fui a es, competir. te invitaban, te pagaban la inscripción o te pagaban el viaje? En El Salvador me incluyeron todo. ¿Ya? No, mentira, en El Salvador era solo la inscripción porque era donde partía el circuito. Y ahí cuando gané y me llevaron a Costa Rica y era todo pagado. Ah, perfecto. Pero ahí, bueno, estáis cerquita igual. Pero igual súper bien, porque Sí, en definitiva, ese es como uno de sí, los no, problemas que tienen increíble. que tenemos los corredores, Que que es son difícil. que todo el tema de poder financiar estos hobbies que Sí. nos gustan a nosotros y poder correr todas las carreras que queremos. ¿Sí? Entonces, Sí, oye, no, sí, porque al final es el medio gasto, pero ahí tremenda la organización que hacían y en Costa Rica fue todo pagado, me trataron también increíble, así que nada que decir. mira, oye, bueno, hartas cosas ahí entre medio. Bueno, muy buena referencia a Claudio Nieto. Yo no lo conozco personalmente, pero sí, no sé, porque conozco al Seba Machuca y a otra gente que Sí, entrenó con Evita. él. El Seba entrenaba conmigo en el TIM en su minuto Buena. y cuando hacía maratón. Y, y claro, también el entrenador de triatlón también. Entonces, interesante es el acompañamiento y poder desafiarse tan, como te decía, tan joven, desafiarse a esta ultradistancia, porque al menos cuando yo partí corriendo, esto queda como reservado a personas que ya habían pasado por maratón. Tú pasaste por Mm. esto de la gran mayoría de las personas que no sé, pues, parten haciendo carreras más cortas o de calle, o tú directamente te fuiste al trail. Sí, no, No, yo partí en calle, partí con distancias de 10, tuve un par de 21 kilómetros, ¿ya? y después me tiré a la maratón de Santiago el 2019. Ahí fue mi primera maratón el 2019. Y sí, o sea, en general cuando uno ve la ultradistancia, es gente más grande, quizás de 40 para arriba, la gran mayoría. Hoy en día quizás hay más gente de mi generación metiéndose, pero esto también es porque el cuerpo empieza a generar adaptaciones que por mucho que uno entrene, no necesariamente se generan, como que hay procesos. Y yo entiendo que quizás en un par de años más, quizás o me va a ir mejor o mi cuerpo va a estar mejor adaptado porque son cosas que necesitan tiempo, pero igual intento no saltarme procesos. Como a pesar de ser como joven en esta distancia, Claro. intento que mi cuerpo pase por todo o entrenar como lo que corresponde, porque después al final, claro, hoy me puedo sentir bien porque soy joven y todo lo que sea, pero en un par de años más quizá la rodilla no va a ser igual, la espalda no va a ser lo mismo, entonces el deporte que amo ojalá poder hacerlo la mayor cantidad de tiempo que pueda. Entonces por eso igual trato de cuidar esos procesos. Pero sí, alcancé a hacer varios medios maratones y 2 maratones antes de tirarme a ultradistancia. Claro. Sí, bueno, pues como te digo, porque normalmente uno ve que estos procesos son como no sé, lo que yo he visto en el tiempo, tú partes con el running normal y después te deriva hacia el trail o hacia el triatlón. ¿Sí? Ujú. Pero claro, yo tuviste la oportunidad de estar en tu universidad de involucrarte mucho más en esta rama, que, claro, obviamente el triatlón UC, o sea,
la UC tiene una rama de trail que es fuerte y eso también ayuda a que llegara a un lugar que es bien bueno. Y hay un dato súper bueno. Ayer miramos los países con más corredores en el mundo y en la información que vimos aparecía México, el país con ¿En serio? mayor porcentaje corre cerca del 24%. Yo no Mira, sé, y sí, la verdad, bueno, no sabía ese dato, pero sí, no me sorprende tanto te lo voy a porque compartir. a mí algo Te lo que voy a me compartir. llamó mucho la atención cuando me fui a vivir a México es que el tema del running, ojalá no sea una moda y permanezca, pero hoy en día es un boom gigante, está lleno de clubs de running, de social runs. Yo me levantaba a entrenar muy temprano antes de la oficina, a las 6 de la mañana yo ya estaba corriendo y a las 6 de la mañana uno veía los parques y las calles llenas de corredores. Era como el evento y algunos van por lo social, por la buena onda, por conocer gente, pero igual la gente está muy motivada por correr y eso me llamó demasiado la atención. Y ahora que volví a Chile, veo un poco más quizás de esa motivación, pero siento que todavía nos falta mucho de esa como realmente involucrarlo en la vida diaria. Sí, mira, de hecho, en la estadística, si tú me hubieras preguntado antes, pues yo estoy metido full en el tema por lo menos el maratón, y yo te hubiera dicho, no sé, por Inglaterra, Australia, pero aparecen, no sé, por algunos países, bueno, dentro de Latinoamérica, Brasil, súper fuerte, eh, y bueno, Brasil, México, Estados Unidos y España, súper con alta penetración de corredores. Así que interesante y como dices tú, ojalá no sea una moda. Entonces, oye, cuéntanos cómo, bueno, tú llegaste a la ultradistancia y ¿cómo lo haces para hacer esta preparación? ¿Tú tienes un calendario anual de carrera? ¿Van saliendo las carreras? Bueno, ahí hay un tema también de cómo lo haces para poder laboralmente ir a estas carreras, que no es como el maratón, que tú vas un día, no sé, pues tu maratón te puede ir un día después en la noche y te vuelve el domingo en la noche y está ahí. ¿Cachai? Entonces esto es mucho más largo, porque imagínate, ahora tú estás en un viaje, no sé, 23 horas de vuelo y todavía tienes que volar a Capadocia, entonces no sé cómo lo haces, cómo te programas. Sí, bueno, yo creo que es muy difícil como ser corredor aficionado y mantener una vida normal cuando uno ya tiene como quizás, no voy a decir alto rendimiento, porque yo no soy atleta de alto rendimiento, lo hago por amor al arte, ni profesional, pero cuando uno ya está mucho más metido en el deporte y tiene toda su vida normal por atrás, ya sea la familia, el trabajo y todo, yo creo que es súper complicado. Ahí también influye mucho el tema de la disciplina, o sea, uno tiene que ser súper ordenadito, si no, no funciona. Pero he tenido la suerte de, en el trabajo anterior que estaba, y justo ahora me cambié de trabajo, eh, saben que yo en Puedes verdad. pasar los avisos comerciales, así que no. Sí, Puede, bueno, antes trabajaba en Wild Foods, con ellos me fui a México y en Wild Foods yo estuve trabajando 6 años, entonces ya me conocían, ya sabía que yo corría y en general era un poco más flexible en ese sentido, tampoco tenía que ir a la oficina todos los días, entonces me permitía viajar los fines de semana para ir a carrera, recuperar bien y todo. Y ahora que me cambié de trabajo, o sea, recién llevo una semana y ya estoy en Turquía porque les conté de estos desafíos que yo tenía y me dieron el espacio para poder venirme y eso en verdad se agradece muchísimo. Ahora estoy con Merrell, así que ellos excelente. entienden como este lado deportivo y también agradecen que estemos metidos en estas cosas. Entonces, sí, hay nada que decir. Ellos me dieron el espacio para poder venir, si no, no hubiera podido. Pero ya tengo oficina presencial todos los días y ahí si no soy ordenada, si no soy mate es imposible. O sea, hay días que, ponte tú el otro día, entrenando para esta carrera, para la maratón de sable, me tocaba un largo de 30 kilómetros en montaña eh, un viernes. Entonces tenía que ir a la oficina después, así que alarma a las 4 de la mañana y a salir a oscura a las 5 de la mañana para poder hacerlo, llegar a ducharme y ir a la oficina, si no, uno no lo logra. Entonces, igual es un sacrificio por atrás que a veces no se ve la parte bonita de que uno anda viajando, de que uno anda corriendo y todo, pero igual está esa parte un poco más dura. Sí, claro, pasa lo mismo bueno, con el maratón. O sea,
la gente que no está involucrada en esto ve las fotos, oye, qué bonito, qué corriste, pero las horas de preparación, y en el triatlón también, las horas de entrenamiento que tú tienes es súper fuerte. No sé si tú haces también preparación física o fortalecimiento, que sea complementario, que no solamente el trail running. Sí, bueno, yo hoy en día tengo un entrenador que es Dani Vázquez, que él se enfoca más en ultra distancia. Él es un corredor seco también. Em, Porque necesitaba seguir con este orden y yo antes, hace muchos años, no hacía nada de fuerza y ahí es donde me empecé a lesionar al meterle más carga al cuerpo y me dijeron, o sea, tenés que hacer sí o sí. Y hoy en día que sí hago 3 veces a la semana por lo menos gimnasio, pesa o fortalecimiento, uno nota la diferencia y no solamente porque corro más fuerte, sino que estoy más fuerte, mis músculos aguantan más estímulo, me siento mejor preparada, entonces sí, es muy necesario y lo complemento mucho también con bicicleta. Yo en México empecé a pedalear, empecé a andar más en bicicleta, me compré una rutera y es clave el entrenamiento cruzado porque si no Sí, las piernas mueren. Y como ya estoy metida más en mucha carga y hacer mucha distancia, ya sea semanal o en las carreras, hay que cuidar todo, la alimentación, el descanso, que el entrenamiento cruzado. Trato de ser muy ordenada con el tema de las descargas, ir a masaje cada cierta semana. Es toda una inversión de tiempo y de plata que uno tiene que meter en el cuidado del cuerpo, pero es que si no, no da. sí, pues, porque al final, como te digo, hay todo este entrenamiento que es más silencioso, pero que te ayuda a poder llegar bien a las carreras, más aún cuando tú tienes estos desafíos que implican mayor fuerza, pues, ¿cachai? Entonces, Sí, y, y en eso cuéntanos cómo se viene este desafío que tiene ya próximamente, y ahora ya, estos sí. 120 kilómetros. Bueno, les cuento, quizás no todos conocen lo que es la Maratón de Sables, era uno de mis grandes sueños cuando empecé a correr. La Maratón de Sables es una de las carreras de trail más icónicas del mundo y más emblemáticas. ¿Por qué? Porque es una carrera autoabastecida. Eso significa que yo tengo que cargar con todo lo que voy a tomar, con todo lo que voy a comer y con mi equipamiento para dormir. Lo único que no tengo que llevar es la carpa, que eso me lo lleva la organización. Es una carrera de 3 días, entonces no significa que llevo tantita comida y estoy lista, no, sino que tengo que llevar los desayunos, tengo que llevar los almuerzos, la cena y realmente lo necesario para no quedar con hambre y recuperar para el día siguiente. Entonces, ese es el punto uno, que es autoabastecida y es difícil. Dos, que son carreras en desierto, en este caso es en Turquía. Entonces, por ejemplo, hoy que estoy en Estambul, salí a hacer un entrenamiento por acá. Terminé, pero llegué así mojadísima y solo hay 30 grados. En la carrera nos esperan 40 grados, entonces va a estar complicado. Eso en el Al día. En pleno las verano, noches, pleno pleno verano. verano. En las noches se esperan que las temperaturas bajen mucho. Entonces, este cambio es súper distinto. Tengo que llevar ropa para poder correr y ropa para abrigarme en la noche. Y todo eso lo tengo que estar cargando durante todos los días mientras voy corriendo. Em, y bueno, la original, la Maratón de Sables original es en Marruecos, que es Claro. la Maratón de Sables Legendary, que hay son 250 kilómetros, 7 días. Yo estoy en la Maratón de Sables Capadocia, que son 120 kilómetros, 3 días. Y nada, en verdad estoy demasiado emocionada por este desafío. Era un sueño, así que poder estar acá estoy muy contenta, pero también siento que es una responsabilidad grande porque voy a ser la primera mujer chilena en hacerlo. Han Claro. habido chilenos hombres que la hicieron, el año pasado la hizo Dani Allende, pero claro, no ha habido ninguna mujer chilena en ninguna de las carreras del serial de la Maratón de Sable, y eso lo supe después de estar inscrita, así que nada, o sea, ojalá me vaya bien. Me encantaría poder dejar a Chile en alto, pero también siento que es una experiencia única y quiero disfrutarla concho. No quiero ir a sufrir, no quiero nada. Voy a dar todo de mí, pero aprovechando la experiencia. Traje una banderita de Chile para poder Sí, llegar pues, a la siempre. meta, así que bien. Sí, mira, por lo menos a mí me interesaba poder entrevistarte antes y la idea es que podamos conversar después, porque es súper súper bueno ver cómo es lo general de la preparación
y después que nos cuentes cómo fue la experiencia. Obvio. Y también es bien prudente tu parte decir, ya, pues yo voy a no pasarlo mal, a llegar bien, a hacer una buena carrera. Yo creo que ahí también la gente se pierde un poco porque, en definitiva, salvo que tú vayas a buscar un resultado muy específico, lo relevante es poder disfrutar la carrera también. Capadocia es precioso. Sí, Es precioso. Uno de los lugares más lindos que he visto, que he conocido en mi vida, y de verdad, sí, porque aparte es una experiencia distinta, es como si tú eras en otro planeta. sí. Entonces, no sé, ¿y cómo es la Sí, ruta? Cuéntame un poquito. sí, como les decía, son 3 días. El primer día se corren 30 kilómetros, el segundo 60 y el tercero 30. Entonces, bueno, el primer día obviamente hay que darlo todo, pero guardar piernas para el segundo, que es el más duro, que es 60. Y yo ya tengo un par de carreras por etapas en mi cuerpo, así que sé más o menos cómo funciona. Hice el cruce, que es en Argentina, Sí. que es en 3 días. Ahí me fue muy bien sin esperarlo, o sea, saqué el tercer lugar ahí de la categoría. Hice uno que se llamaba el cruce también de los volcanes en México, que Ya. eran 2 días. Em, pero es difícil el tema de las carreras por etapa, porque al final en un día de carrera ya uno lo da todo, pero sabes que se termina la carrera y listo. En 3 días de carrera uno corre y al día siguiente te levantas y decís, no quiero correr si ya corrí ayer. Y al tercer día es como, y me toca de nuevo. Entonces uno Sí, igual tiene que ir racionando, porque si no llegáis reventadísimo al segundo, al tercer día. Em, y sí, o sea, al final siento que estas son experiencias únicas y si voy a parar para una foto, voy a parar para una foto y no me lo voy a sí, sufrir porque nunca he estado en Capadocia, quiero aprovechar. Y también el hecho de que algo muy lindo que te da las carreras por etapas es que uno tiene el espacio para compartir con la gente la carrera. Termina la carrera, uno se va al campamento y tenéis a cientos de corredores ahí metidos que están con la misma onda, con la misma energía, con las mismas ganas de correr, la emoción. Entonces, uno conoce gente también de todo el mundo, así que también quiero aprovechar eso, como ir a comer y conocer la historia de los otros corredores y que me cuenten. Así que nada, siento que en todo sentido va a ser muy único. ¿Y hay tiempos de corte de los distintos días o acumulados? Hay tiempos de corte, pero en realidad son súper alargados, porque también viene gente un poco más mayor, entonces se da como el espacio de que, y como es autoabastecida, la mochila es grande, o sea, mi mochila no la he pesado todavía, pero sola en comida tenía 6 kilos, entonces yo creo Ya. que va a estar más o menos pesadita. Igual son tiempos alargados porque correr con peso es súper complicado versus una carrera normal, digamos. Sí, claro. Y, bueno, ya, toda la alimentación la llevas, pero el agua también, o sea, yo que estoy más fuera de este mundo, ¿tú tienes este suministro de agua o también tiene que ser autoabastecido? Es autoabastecido, pero de forma diferente. Lo que hacen es que cada noche, la noche anterior a correr, te entregan 5 litros. Entonces tú administras tus 5 litros de agua, que te llevas, voy a inventar, te llevas 2 litros de agua para el día de carrera y los otros 3 los usas para cocinar o para lavarte el pelo o para lo que sea. Entonces es difícil porque 5 litros en realidad no son Un muchos. poquito. Pensemos que hay un día que va a correr 60 kilómetros, entonces 5 litros me los tomaría así nomás. Pero claro, uno tiene que hacer esa administración del agua. Eh, Así que uno va cargado, pero no tan cargado. Más cargado que lo normal de carreras de trail, donde hay abastos cada cierto tiempo, pero Sí, no con todo el peso encima. ya, perfecto, ¿no? Ahí me queda mucho más claro. Y bueno, ¿cuántos días te quedan para partir la carrera? Bueno, hoy es jueves. Hoy es jueves. Jueves. eh, Sí. Llegué ayer en la noche a Estambul. Estoy acá en Estambul hasta el sábado en la mañana. El sábado en la mañana tomo el vuelo a Capadocia y ahí parte el evento como la concentración inmediatamente. Vamos a estar todos los corredores en un hotel de la organización el sábado y el domingo, como ahí concentrados, armando el equipo, conociendo al staff y haciendo todo alrededor de la carrera. Y el lunes partimos a las 8 de la mañana de acá, que sería la 1 de la mañana de Chile. Perfecto.
Perfecto. Entonces está llegando el miércoles ya termina, debería estar lista Te- con la carrera. ter- Termina el jueves porque Ah, el miércoles es un día libre que tenemos. perfecto. Pero Sí. después de los 60K. Después de los acá nos dan un día, sí. Perfecto. Oye, y pregunta, ¿tú tienes hoy día marcas que te acompañen en este proceso? Porque, bueno, tú vivías hasta hace poco en México, no sé, pero ¿tú tienes marcas que te acompañan no sé, desde la parte nutricional o vestimenta o zapatillas que te acompañan en este proceso? Sí, estoy con Uma Gel, que son los geles deportivos. Ellos se la jugaron y me mandaron la alimentación para todo el entrenamiento previo y para la Súper. carrera, que en realidad no es algo menor porque los que No, para corren mí. saben lo que cuestan los geles y todos los geles que uno se gasta, y pensando que acá son 120 kilómetros, son muchísimos geles. Así que ellos ahí se la jugaron al tiro apenas supieron que yo estaba metida en esto. Y Merrell, que ahora entré a trabajar y también me apañaron con toda la vestimenta, con las zapatillas, con todo. Así que estoy ahí con ellos. Ya, súper, súper. Bueno, porque, bueno, ropa técnica, así que súper, súper bueno, bueno. Y Sí, ojalá, bueno, se dé más exposición con esta carrera y pueda acceder a otras marcas, porque, como decía hace un rato, uno de los temas más complejos para los corredores es poder financiar estos viajes y que no salga al bolsillo de uno, ¿cachai? Entonces, porque sí, que al final igual es una preocupación más o una preocupación menos, ¿cachai? O sea, si tú tienes la posibilidad de hacer una programación de carrera, a ti te ha ido bien, has tenido buenos resultados afuera, es interesante o las marcas deberían interesarse para poder apoyarte. Así que ahí, bueno, ahí, como te decía, ahí lo que se pueda nosotros para dar difusión, bueno, por Marathon Mayor, con nuestros socios, ahí vamos a ver que se dé difusión, como te digo, de este hecho que no es menor. Pues la primera chilena en correr en esta serial y una distancia que no es menor. Entonces, eh, como te digo, siendo que este es un podcast que se enfoca fundamentalmente en maratonistas, para mí era súper interesante conocer tu historia. Pues. Entonces, y, gracias. y entrando un poco más allá, eh, cuéntame, ¿qué es lo mejor que te ha dejado a ti el running? Uy, lo mejor que me ha dejado el running, bueno, la comunidad. Yo creo que quizás mirándolo como de forma más externa, la comunidad, la gente que he conocido corriendo, creo que todos tienen un enfoque muy distinto, de mucho compañerismo, y eso en verdad es increíble. Me ha dejado grandes amigos, sobre todo en México, que estuve mucho más metida. Yo en Chile quizás corría más sola, entrenaba más sola. En México me empecé a meter más en comunidad por conocer gente, y me dejó a mis mejores amigos de México. Y ya como más en lo personal, creo que la mentalidad. Eh, yo creo que todos hemos pasado en estar en una carrera, y en maratón pasa cuando uno llega al tan conocido muro que ya no quiere seguir corriendo o ya siente que no da, y uno termina corriendo con la cabeza o con el corazón, no queda otra opción. Con las ganas, mirando para atrás, con todo el esfuerzo que uno hizo, con todo el trabajo que uno hizo, y desafiar la mente y como darse cuenta que uno realmente puede manejar un poco el enfoque que tiene desde adentro. Yo creo que eso me ha servido de forma muy personal y para la vida, porque alguien le comentaba, por muy cliché que suene, la vida realmente es como una carrera. Llegan esos minutos que uno está arriba, que uno está abajo, que ya no quiere más, que ya no puede más, y saber manejar la cabeza, saber hasta dónde uno puede y cruzar esos límites, yo creo que es increíble. Sí, mira, como dice mi querido amigo el Guti Kine, la vida es un maratón. Él tiene un podcast que tiene más de 100 ediciones y que su nombre es La vida es un maratón. Y, Ya, y yo creo que, bueno, yo vengo del mundo del recurso humano. Ahí, si bien soy abogado, yo vengo del mundo del recurso humano y las empresas debiesen valorar mucho más tener profesionales que sean maratonistas, ultramaratonistas, triatletas, porque la disciplina, el compromiso,
la resiliencia que tienen este tipo de deportistas es muy potente. De hecho, los altos ejecutivos de grandes empresas, hoy día hay varios estudios que dicen que prefieren hacer un Ironman o un maratón que seguir estudiando otros perfeccionamientos, ¿cachai? O hacer un MBA, etc. Dicen, no, ¿sabes qué? Yo prefiero preparar un Ironman, ¿cachai? Entonces, o preparar una Heavy. ultra distancia. Yo estuve en una empresa hace un par de meses atrás y lo primero que me dicen, oye, ¿tú eres maratonista? Sí, nuestro CEO es ultramaratonista. Entonces, y era como que estaba muy en el ADN de que es una cualidad y no es como una desventaja. Entonces ahí yo creo que Mm. es labor de todos Y, ahí y tratar de seguir concientizando de que eh, es una virtud para una empresa o es un plus tener este tipo de personas dentro de la organización. Que, totalmente. Y no solamente como los temas como más positivos quizás que comentaba ahora, yo creo que algo también muy bueno es que el deporte te enseña tolerancia a la frustración, claro, que es muy necesario hoy en día y yo creo que también se ha ido dejando de lado con todo este tema de la inmediatez, de la inteligencia artificial, de la tecnología, que es muy positivo, pero nos quita aprender a aceptar esta frustración que puede ser de vez en cuando porque las cosas no nos funcionan de una y el deporte te deja eso, o sea, a veces uno entrena, qué sé yo, 6 meses para una carrera y te lesionáis una semana antes. ¿Y qué pasa? Como aprender esa tolerancia y que no se acaba el mundo, o en medio de una carrera uno siente un pa y no puede seguir corriendo, lo que sea, o no alcanza el resultado que quiere. Entonces, creo que esa parte también es súper importante. sí, pues, bueno, también pues, todas estas personas que le pasan esas situaciones, tú decís ya, bueno, es súper fome, ya, el señor su cuánto, pero al final carreras siempre hay, y siempre hay que Sí, encontrar una carrera y la salud, no sé, el estar bien, o sea, y lo que tú también decías al principio de la entrevista, el poder crecer y seguir corriendo, ¿cachai? Entonces, no es como, mira, sabes que yo me voy a dedicar a correr 10 años y después no voy a poder correr nunca más y voy a tener que hacer otro deporte, ¿cachai? Entonces, obvio. Yo creo que uno tiene que meterse algo en la cabeza, que yo siempre digo, que nada es de vida o muerte. Y por mucho que sea como que creamos que es la carrera de nuestras vidas o entrené para esto, sí, siempre va a haber otra carrera. Y entiendo que a veces hay competencias más fuertes, no sé, nacionales o algo así, que uno se juega la vida, pero también yo creo que lo principal es la integridad de uno física, psicológica, y no tiene que morirse porque quizás no alcanzó el resultado, no llegó a lo que quería. Nada de vida a muerte, siempre hay una segunda, tercera, cuarta oportunidad y es mejor mantener la salud, mantener el cuerpo, mantener la salud mental, así que sí. no es bueno tenerlo presente por lo mismo que tú decías de la inmediatez que vivimos muy bien. Mira, para ir terminando, yo siempre hago unas preguntas que son como similares a todos los entrevistados. ¿Distancia favorita? Distancia favorita, hace un mes y medio más o menos hice por primera vez 100K de una seguidas, no por etapa, y me encantó, me enamoré, así que pese a que he hecho solamente una, yo creo que 100K. ¿Y dónde lo hiciste eso? En En México. Estados Unidos, Ah, en Estados Unidos. Colorado, en Y Estados en Unidos, sí. Colorado. ¿Y eso en altura o no? No, no tanto, era como 2000. Ah, bueno, pero ahí uno pierde la noción de la altura, porque con Sí, 2000 bueno, metros, sí, sí, uno pierde, sí, sí, uno pierde la noción. Pero sí, a 2000. con ese entrenamiento hipoxia permanente en 2000 metros no es nada, pues, así que Pero eh, bueno, eso que dice es que uno pierde la noción, yo creo que a veces a los corredores nos pasa mucho, porque cuando iba a correr estos 100, yo decía como no, pero son 100 nomás, le decía a mi amigo, porque yo estoy rodeada de un mundo de corredores de ultradistancia que todos hacían 100 millas, 200 millas, entonces yo decía, 100 kilómetros, como chiquitito. Y mis amigos que no corren me decían, pero no lo normalices, porque es normal, como valora ese esfuerzo. Y yo creo que para todos, para los que corren maratones y todo, a veces dicen, no, es que he corrido una sola maratón, o no, es que solamente he hecho 21. Uno tiende a normalizarlo, pero no hay que normalizarlo, o sea, hay todo un esfuerzo por atrás. sí, pues, yo, bueno, yo entrené un tiempo
con la Dani Navarrete. Ya, Claro, pues la Dani también, pues no, sí, voy a ir a correr 130 acá, entonces, como si fuera así como cualquier cosa, pues, y en realidad claro, ir a comprar pan. ir a comprar pan más o menos. Pregunta, bueno, ¿y la carrera favorita? ¿Cuál es tu carrera favorita de la vida? Uy, qué difícil, qué difícil. Pero una que me dejó muy marcada es Caballo Blanco, que es una carrera en México y tiene toda una historia por atrás que quizás, para hacerla corta, la tribu tarahumara es una tribu Ah, sí, mexicana por supuesto. que viven metidos en las barrancas del cobre en Chihuahua. O sea, yo para llegar a la carrera tomé un avión a Chihuahua y de ahí manejamos 8 horas para poder llegar al lugar de la carrera. Y esta tribu, la gracia que tiene es que son corredores de ultradistancia que corren con chalitas que se llaman guarache, chalitas como hawaianas amarradas, y corren con falda y vestimentas tradicionales y son corredores increíbles, o sea, le ganan a todos. Yo en esa carrera saqué quinto lugar general y las tres primeras eran puras tarumanas que corrieron con chalas y con falda. Son Entonces, famosas, son famosas ellas, hay sí, un par de libros de hay un eso. libro. Sí, el Claro, libro Nacidos para Correr cuenta y toda la historia, y si sí, no han corrido Nacidos para Correr, se los recomiendo porque es una historia increíble y por eso me moría de ganas de ir a correrlo. Tuve la suerte porque yo justo estaba viviendo en México y esa me quedó muy marcada esa carrera, así que quizás esta. ¿qué tipo, bueno, qué tipo de, o sea, qué zapatilla, marca, modelo es la que ocupa hoy día para correr? La que más te acomoda. Yo creo que depende mucho del terreno. Ahora que este terreno es un poco más técnico y va variando con arena, roca, traje las Long Sky de Merrell. Y bueno, y eso imagino depende, como tú decías, de la superficie y Sí, depende mucho del terreno y de la distancia también, de la porque no son distancia. las mismas zapatillas para correr 20 kilómetros que para correr 100. Ya, implementos tecnológicos que tú ocupes para poder correr, aparte del reloj, o te ocupa algo adicional. Eh, No, uso solo el reloj. Sí, solo el ¿Tú reloj. con algún tipo de Garmin o algo Sí, distinto? tengo ahora el Garmin Fenix 6 Ya, y ese me ha funcionado muy bien. Antes tenía el Garmin, el Forerunner 245, que es súper básico y creo sí, que funciona funciona súper bien. muy bien, pero como últimamente he hecho más rutas en montañas que quizás no están marcadas y cosas así, este me ha funcionado súper para meterle ruta y seguir el camino y todo. Impecable. Sí, yo, o sea, la mayoría de los Garmin funcionan bien. O sea, es como que es más completo o el look es mejor o como más cómodo, o el peso, en algunos casos, pero en general funcionan bastante Ujú. bien para eso. Y lo último, ¿cómo te ves tú en 10 años en el trail running o en el running? Uf, bueno, ojalá con mi rodilla entera todavía. Em, Corriendo mucha más distancia, a mí me encantaría seguir corriendo de acá para arriba, de 100 kilómetros para arriba, lo que más se pueda. Con lo que sueño es que ojalá mi cuerpo esté tan entrenado y tan listo que si me dicen, oye, vamos a correr mañana 100 kilómetros, yo puedo decir sí, vamos, y que el cuerpo me dé y no quede molida. Yo creo que esa es como la meta. Y también me encantaría, y creo que por eso encuentro que es lo lindo de este desafío, poder motivar a más mujeres, ojalá a más gente a correr en general, pero sobre todo a más mujeres y bueno, chilenas ojalá porque eh, siento que todavía hay una brecha grande, que todavía quizás nos da susto o nos comparamos muchas veces con los hombres, no, es que es imposible ganar y no sé qué y no sé cuánto. eh, pero no, y sobre todo en ultradistancia está comprobado que la brecha entre hombres y mujeres se acortan porque las mujeres efectivamente tienen mayor resistencia a mayores distancias. Entonces, Está creo que eso comprobado. se visibilizó mucho ahora que hubo una carrera, no sé si la viste, Cocodona, que el general de hombres y mujeres lo ganó una mujer y le ganó el récord anterior, que era un hombre por 3 horas, que es una carrera como de 300 y tantos kilómetros. Entonces, creo que ahí todavía hay un espacio gigante y algo muy lindo de, no sé si a mí me gusta tanto mostrarlo en redes como así, últimamente lo he hecho más, como para, quizás por el hecho de querer motivar. Me gusta mucho mostrárselo a mis amigos, en qué estoy, en qué ando, porque ando viajando mucho por carrera y cosas así, entonces me gusta mucho mostrarlo a mis amigos y se ha visibilizado quizás más por ese lado,
pero me he dado cuenta que me han llegado muchos mensajes como de chicas que me dicen, oye, me inspiraste en esto, me inspiraste en esto otro, y creo que eso es algo muy lindo y me gustaría quizás poder lograr algo por ese lado. Ya, bueno, ahí, mira, nuestros amigos de RAN Chile partieron hace un par de meses con un proyecto que se llama Motiva Mujer. Así que te vamos a dejar conectada. Yo te decía antes de la entrevista que yo te voy a hacer el link ahí con Follow, porque de verdad, si a mí me llama la atención o me inspira, yo de todas formas. Así que es algo que no solamente para las mujeres, sino para todo el mundo es súper inspirador y muy agradecido de que te hayas tomado el tiempo en medio de tu viaje para poder recibirme. Eh, la idea es que, bueno, ahí te vamos a estar siguiendo, pero que después de la carrera también nos puedas contar cómo fue esa tremenda experiencia ahí en la Capadocia. Así que contento y agradecido por tu tiempo. ¿Sí? No, Así que, muchas gracias a ti por el espacio, porque sí nos costó entre que yo estaba viajando y sí, no por sé qué, los supuesto. horarios, pero en verdad muchas gracias por el espacio y sí, feliz ahí de contarles, ya no queda nada, quedan como 3 días para que ya empiece la carrera, así que ahí a la vuelta les cuento. Ya, pues, vamos a estar atentos y como te decía, muchas gracias de nuevo bueno, seguimos en contacto para poder apoyarte a la distancia en este desafío tan lindo. ¿Mm? Así que eso. Buenísimo, muchas gracias. Muchas Estamos gracias. Nos estamos hablando. viendo. Listo. Chao. Chao. Chao.